Los que hagan falta, doy, no sé, 2 minuticos para que por favor la vayan llenando ahí mientras que inicio el PDF y todo este tema. ¿Listos? Entonces, bueno, ya les comparto pantalla. Listos. Creo que ya en mi pantalla. ¿Me confirma, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Listos. Bueno, entonces, bueno, varias situaciones aquí al respecto, ¿no? Vamos a comenzar revisando un poco el taller de la clase pasada, ¿no? Entonces, no sé, como corrección, vamos a colocar acá. No, corrección suena feo, no, solución del taller. ¿Listos? Entonces, bueno, regálame un momento que el DP me está escribiendo, regálame un momento. Bueno, ahora sí ya. Entonces, les estaba diciendo que íbamos a solucionar un poco el taller. Creo que era acá. Bueno, miremos dónde teníamos el taller. Creo que era este de acá, ¿cierto? Entonces, teníamos que resolver, ¿cierto? Utilizando el método de regla de la cadena. Entonces, tenemos aquí x coseno cuadrado de x. ¿Listos? Bueno, entonces, varias situaciones ahí, ¿no? Resulta y pasa que nosotros podemos tener, pero ya las escribo acá, acá. El primer punto era la integral de x coseno x a la 2 de x. ¿Listo? Entonces, resulta y pasa que nosotros aquí teníamos, o tenemos particularmente g de x, ¿cierto? G de x igual a x a la 2. Y entonces si yo encuentro la derivada de esto, queda g' de x igual a 2x de x. ¿Listos? Entonces ahí ya comenzamos como a tener situaciones particulares, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que nos están pidiendo particularmente es la integral de x coseno cuadrado de x, ¿cierto? Y esto se puede plasmar, ¿cierto? Como la integral de coseno, perdón, aquí coloqué el cuadrado mal. De hecho, no coloqué la x a la 2, ya lo corrijo. Aquí, ¿cierto? Entonces podemos decir que esto es coseno de x a la 2, x de x. Entonces, ¿qué hice? Reorganicé un poco este x, lo coloqué acá y simplemente hice eso. Entonces aquí pasaba lo que yo les decía en la clase anterior, ¿no? El truco es, ya no lo sabemos, y era encontrar el 2, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Pues multiplicamos por 2 medios, ¿cierto? Pues para fabricar lo que necesitamos. Entonces esto es integral, no sé qué está escribiendo, eso tan grueso. La integral coseno x a la 2 por 2 sobre 2 x de x, ¿cierto? Y esto va a ser un medio la integral coseno x a la 2 por 2x de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede ahí? Resulta y pasa que nosotros podemos mirar el teorema que habíamos aplicado, ¿cierto? Y entonces el teorema lo que nos decía era que podíamos intentarlo con... Y el teorema resulta y pasa que decía que podíamos aplicarlo para que nos quedara de la forma, pues g de x, ¿cierto? O sea, coseno de g de x por g' de x.
¿sí? O sea, si esto yo lo reemplazo, voy a colocar, recuerden que en verde yo coloco lo que tengo que recordar, pues si colocamos la función original, entonces coseno de gx, ¿cierto? De una vez lo estoy reemplazando por la función externa que sería coseno, ¿no? Entonces por la interna que sería g' de x, ¿cierto? Y lo coloco aquí como en nubecita. Entonces sencillamente, ¿qué es lo que hago? Pues reemplazo en esa derivada interna y externa, ¿cierto? Y lo que hacemos es determinarla, ¿cierto? Porque esto sencillamente, ¿cómo se puede expresar? Pues simplemente haciendo el seno, pues lo escribo aquí completo, ¿no? De g de x más c. ¿Listos? Entonces, ¿qué es esta parte de acá? Es sencillamente el reemplazar de nuestro teorema que habíamos visto. Y entonces, si yo tomo esto y lo reemplazo, pues en esta situación, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, vuelvo a lo negrito, que es el ejemplo que teníamos. Entonces, un medio seno de x a la 2 más c. Y listo. Entonces, ¿dónde está la clave del ejercicio? Sencillamente en determinar el teorema que habíamos visto y pues que habíamos trabajado. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Dios mío, yo dije, ¿será que se me silenció el micrófono? Ninguna. Sí, profesor, lo escucho. Ah, vale, listo. Sí, porque yo dije, diablos, señoritos. Listo, entonces ya tenemos la corrección del primer punto, ¿no? Ahora vamos con la corrección del segundo punto, que viene siendo 4x, ¿cierto? 4x a la 2, un momento que lo estoy aquí anotando, sobre 1 menos 8x a la 3 a la 4 de x. Entonces vengo acá. Listos. Bueno. Entonces, bueno, tengo acá esta situación. Listos. Entonces, en este ejemplo, en el ejemplo que les voy a mostrar del desarrollo de esto, ¿no? Porque, pues digamos que inicialmente estamos viendo una solución, pero esto tiene múltiples soluciones, ¿no? Entonces, bueno, esta situación es simplemente uno de los que tenemos. Entonces, la integral de 4x a la 2 sobre 1 menos 8x a la 3 a la 4 de x, ¿cierto? Y entonces aquí comienza a suceder lo mismo, ¿no? Y entonces, a qué me refiero como a lo mismo? Voy a hacer un planteamiento inicial, ¿cierto? Donde yo voy a poder escribir esto de alguna forma que me convenga. Entonces, ¿a qué me refiero con alguna forma que me convenga? Entonces resulta y pasa que aquí, bueno, voy a borrar acá, voy a utilizar este hecho y lo voy a colocar acá. Creo que esto ya lo he nombrado varias veces, ¿no? Que 1 sobre x es igual a x a la menos 1. Entonces, cada vez que yo tenga 1 sobre x, yo voy a asumir que hay un exponente negativo. ¿Listos? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Lo que podríamos hacer es mirar cómo puedo expresar yo ese denominador en términos de un producto para después poderlo derivar. ¿A qué me refiero con eso? Entonces voy a suponer que yo tengo acá 1 menos 8x a la 3. Esto viene siendo, como así que esto es gx, ¿cierto? Y entonces voy a decir que g' de x viene a ser, esto viene a ser menos 24x a la 2. Entonces démonos cuenta de una cosa bien particular, ¿no? Resulta y pasa que nosotros tendríamos que fabricar de alguna forma esta situación y mirar cómo la podemos reescribir. ¿Listos? ¿Y por qué tendríamos que mirar esa situación? Entonces ya vamos a observar por qué. Voy a escribirlo acá. Entonces tengo yo, perdón, voy a colocar esto aquí en un cuadradito que es como la hipótesis que tenemos, y entonces vengo aquí la integral 4x a la 2 sobre 1 menos 8x a la 3
a la 4 de x, ¿cierto? Esto es igual. Y entonces miren lo que voy a hacer. Voy a colocar 1 menos 8x a la 3 a la menos 4 factor de 4x a la 2. ¿Listos? Y entonces, ¿qué sucede con esta situación en particular? Que yo puedo expresar esto como el producto que venimos acostumbrados a elaborar, ¿cierto? Y entonces, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero con eso a que puedo yo fabricar o construir el G' que necesito. Entonces, si yo lo quiero volver menos 24, ¿por qué número tendría que multiplicar a 4? Menos 6. Por menos 6, ¿cierto? Entonces yo hago lo mismo que hemos venido haciendo. Entonces digo, esto es 1 menos 8x a la 3 menos 4 por menos 6 sextos, ¿cierto? Por 4, quedó como un menos, vamos a decir por 4x a la 2, y esta va a ser la integral, y esta va a ser la integral. ¿Listos? Efectivamente aquí el de x, no había escrito todo, pero horrible. Listos. Entonces cuando ya tengo acá, ya sabemos el truco cómo es, ¿no? Entonces el truco es, pues entonces yo desbarato el 6, que me quede 6 y un sexto, eso ya lo tenemos como bien claro. Entonces aquí vamos a dejar el negativo por fuera para no dejar el negativo ahí dentro, ¿listos? Entonces queda al menos un sexto, la integral de 1 menos 8x a la 3 a la menos 4 por 24x a la 2 de x. ¿Listos? Es más, creería yo que no lo quitemos para poderlo utilizar. No, yo lo saqué y está dañando el ejercicio. Dejémoslo acá así. Ahora sí lo puedo utilizar. ¿Se dieron cuenta por qué el menos lo tuve que introducir y no dejarlo ahí? Para que quede igual a G'. Para que quede, exacto, para que quede igual al reemplazo que dije entre el cuadrito. ¿Sí? Que finalmente es el G por el G'. ¿Listos? Cuando yo tengo esto, creo que todos nos dimos cuenta que realmente lo que uno hace cuando efectúa este teorema es pues sencillamente integrar la función que está por fuera, que para este caso es y viene siendo menos 4, y es una potencia. Entonces este tipo de funciones, ¿cómo se integran? Entonces uno llega acá y dice un sexto, y esto queda factor de 1 menos 8x a la 3 menos 4 más 1 sobre menos 4 más 1. ¿Listos? Factor de menos 24x a la 2 de x. ¿Listos? Y entonces esto lo multiplico, me va a quedar menos 24 sobre 6. Esta parte de acá la desarrollo, esta parte de acá la desarrollo, y me queda factor de 1 menos 8x a la 3 a la menos 3 sobre menos 3, ¿cierto? Y queda x2 de x. ¿Qué hago a continuación? Hago álgebra, ¿cierto? Entonces multiplico esto, me va a quedar menos 24 sobre menos 18. ¿Qué hice? Multipliqué estos dos señores y este señor acá, pero lo dejé indicado. Y queda menos 1 sobre 8x a la 3 a la menos 3 factor de x2 de x. Entonces aquí puedo cancelar las x, los menos, y aquí puedo sacarle mitad, que es 12 y 6. Puedo sacarle mitad, que es 4 y 3. ¿Listos? 4, perdón, 6. Es que 4. Entonces 6 y 3. Y puedo sacarle nuevo mitad, y es 2. O sea, esto me queda 2x a la 2, factor de 1 menos 8x a la 3 a la menos 3 de x. ¿Listos? No sé si hay alguna pregunta. Profe, en el último pedazo, ¿por qué resultó 2x a la 2? O sea, si la mitad Eh, de 6 es 3 y la mitad de 3. porque queda 6 dividido 3, ¿no? Ah, ok. Sí, es que el profesor dijo la La mitad, mitad. pero creo que es tercio, ¿no? La tercera. Sí, sí, sí.
Sí, yo dije la mitad, pero finalmente lo que hace uno es ni siquiera bueno, también el tercio, ¿no? O divide. Sí, sí, creo que ahí lo dije mal. Pero bueno, O sea, uno simplifica y al resultado de la X la pasa al lado del 2. exacto, sí, a multiplicar, porque aquí tengo una multiplicación y tengo otra multiplicación y otra. Entonces, pues como es conmutativo, uno puede como pues simplemente por presentación, ¿no? Porque uno podría dejarlo 2 factor de 1 menos 8x, y al finalizar el x2, ¿no? Sino que uno, no sé, de alguna forma lo acostumbraron a que eso tenía que ser así como las x para un lado y bueno, digamos que eso es por el tema del grado de polinomio, que como que se acostumbró a hacerlo de esa manera. ¿Listos? Bueno, entonces, miremos cuál más ejercicio había. Bueno, integral de seno de raíz de x sobre raíz de x de x. Listo. Vengo acá. Ah, no, ya es el tercero, aquí ya he escrito solución. Voy a tener la integral seno de raíz de x sobre raíz de x de x. ¿Listos? Por favor, no, esto no se puede hacer, ¿cierto? Todos sabemos por qué no se puede hacer, porque el raíz de x en el numerador es el argumento de la función seno, y entonces cumple otra función muy diferente al raíz de x del denominador. Lo digo porque pues a veces hay como uno tiene ese impulso, ¿no? Alocado de hacer esas situaciones. Entonces, la solución, vamos a decir que, no sé, g de x o u, que ahorita vamos a mirar ese u, de dónde lo heredamos, ¿no? Entonces vengo aquí g de x y esto es raíz de x. Este sí era un reemplazo un poquito más elaborado, ¿no? Y esto es, bueno, esto es un medio x a la menos un medio de x. Y esto por tabla no ya teníamos ahí como claro el tema. ¿Por qué lo hice con raíz de x? Porque resulta y pasa que nosotros identificamos que siempre hay dos funciones, una que está por dentro, la interna, y la externa. La interna en este caso vendría siendo raíz de x y la externa vendría siendo seno de x. Entonces, ¿qué sucede con esa internalidad y externalidad? Tengo la integral seno raíz de x sobre raíz de x de x. ¿Y esto cómo nos va a quedar? Entonces tengo una situación bien particular. Bueno, esto lo voy a expresar, este g' como 1 sobre 2 raíz de x. ¿Listos? Que es lo mismo, ¿no? De expresarlo así como a la menos un medio o expresarlo como 1 sobre 2 raíz de x es la misma historia. ¿Listos? Pero entonces pasa lo mismo. Yo necesito armar esto para que me quede de una forma adecuada utilizando el teorema que ya sabemos utilizar. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que nosotros tenemos en esta expresión que acabo de escribir acá, si uno la mira, tiene algo así, ¿no? La integral, entonces seno raíz de x por 1 sobre raíz de x de x. ¿Qué me hace falta para convertirlo acá? Me hace falta un 2. Entonces volvemos al mismo truco, ¿no? Este truco es muy poderoso, sobre todo en este teorema. Entonces, esto es integral seno de raíz de x por 2 sobre 2 por 1 sobre raíz de x, ¿cierto? Y entonces esta vez ya no saco de la integral la constante que era 1 sobre 2. ¿Ahora cuál saco? Ahora saco este señor para que me quede 2, la integral seno raíz de x por 1 sobre 2 raíz de x. Cuando yo tengo esto, cumplo la condición. Tengo g' y tengo g solita. Entonces esto viene siendo g por g'. ¿Listos? De hecho, esto estrictamente viene siendo aquí la función, ¿no? La función que trabajamos, no recuerdo, creo que era f o phi, bueno, la función que sea. ¿Sí? Que para este caso es seno. ¿Listos? Entonces tenemos la función grande, no sé, miro a ver cómo les coloqué acá la función. Creo que no les tenía una particularidad, pero me refiero a que esta g es la interna, ¿no? Y que nosotros tenemos que realmente derivar en la externa. Entonces la externa aquí viene siendo seno, y esta viene siendo la interna. Entonces uno hace como todo el g y el g' sobre la interna
Y pues realmente uno, el que va a integrar en este caso es la externa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos acá 2, la integral, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda de seno raíz de x por 1 sobre 2 raíz de x, ya lo dejo ahí en limpio, ¿cierto? Y entonces, la integral de esta función externa, entonces va a ser menos coseno, ¿cierto? De raíz de x, más c. Bueno, aquí ya la calculé, ya, listo. Entonces, ¿por qué medio menos coseno? Porque yo lo que hago es que este teorema lo uso teniendo en cuenta el producto de la función interna por su derivada para simplemente derivar la función externa de la función interna inicial. Y entonces ahí ya me queda el resultado. En sí, lo complicado del ejercicio es expresar quién es G y quién es G'(X). No sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Están ahí? Sí, profe, pero pues, por mi parte, como ven que me quedó mal, entonces no tengo preguntas. ¡Jue madre! ¿Y por qué le quedó mal? No, lo mismo. De cuál es G de la derivada y G normal. Ah, o sea, la cogió y la derivó tal cual. Ujú. Mm. Bueno, pero igual cuando les pase el PDF y revisan sus apuntes y chismosean, porque sí es bien, bien importante. ¿Y por qué? Porque ahorita hoy vamos a ver ya un método formal de resolver integrales y pues esto tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero quedó claro el método, ¿no? O sea, lo que me interesa es que haya quedado claro. ¿Quedó claro cómo se resuelve? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Vale. Bueno, el cuarto. Ujujú. El cuarto me dice la integral de seno por raíz de 1 menos coseno de x. Listo. Entonces vengo acá. Y vamos a tener aquí el cuarto, la integral seno de x factor de 1 menos coseno de x de x. ¿Listos? Ay, lo escribí en verde. Bueno. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Lo mismo, ¿no? Entonces identificamos cuál es g de x. Para este caso, vamos a colocar 1 menos coseno de x, ¿cierto? Y entonces miren que se vuelve un juego, es identificar cuál es la función interna y cuál es la función externa, ¿no? Entonces esta es la función externa y esta es la función interna. Entonces uno ya sabe que con la función interna hace g y g'. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda esta g'? Entonces esto es g' de x, entonces derivada de 1 es 0, ¿cierto? Más, ¿cierto? Seno de x de x. Entonces, ¿qué hice? Derivé 1, que fue 0, y después derivé coseno, menos coseno, y la derivada de menos coseno es más seno de x. Y pues obviamente el de x, porque al derivar me da eso como resultado. Entonces, cuando ya tengo esto, pues sencillamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la integral seno de x raíz de 1 menos coseno de x, ¿cierto? Y con esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, como nosotros ya sabemos que la que tenemos que derivar es la función externa, ¿cierto? Entonces solamente va a hacer el hincapié sobre cómo me va a quedar este señor acá. ¿Listo? Y entonces, claro, queda súper fácil porque lo que yo digo es la integral de, en esencia, esto es lo que voy a hacer, de 1 menos coseno de x de x. Eso es lo que el teorema me permite hacer. ¿Listos? Entonces, cuando yo tengo esto, pues sencillamente esto es la integral de 1 menos coseno a la 1 medio de x, y esto pues sí ya es fácil de integrar, que esa no la sabemos. Entonces esto, la integral de este señor me queda 1 menos coseno, ay, aquí no le puse x, listo, de x,
Entonces aquí es 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1 más c. Y esto me da 1 menos coseno de x a la 3/2 sobre 3/2 más c. Y aquí yo me imagino que hay un 1 sobre 1, factor de 1 menos coseno de x a la 3/2 sobre 3/2. Y cuando tengo esto acá, hago producto de medios y extremos. Y esto me va a quedar 2/3, factor de 1 menos coseno de x a la 3/2. A más c y más c. Entonces no sé qué preguntas hayan ahí. Este sí es un poco más sencillo, ¿no? ¿Preguntas hasta el momento? Listos. Bueno, entonces, voy a cuadrar un momentico la punta de esto, denme un minutico y ya vuelvo. Listo, ya volví. Dirán, ¿y qué es lo que pasa a veces? Es que el lapicito que uso a veces se le suelta como la puntica, entonces me toca volverlo ahí como apretarlo, cuadrarlo un momentico, pero bueno. Listos. Entonces resulta y pasa que nosotros este primer acercamiento a calcular pues integrales, ¿no? Entonces, aquí, cálculo de integrales. Entonces este primer acercamiento al cálculo de integrales resulta y pasa que lo hacemos teniendo en cuenta la regla de la cadena, ¿cierto? Y lo que hacemos es utilizar un teorema que, pues, identificando la función interna, puede llegar a establecer situaciones. ¿Listos? Entonces, resulta y pasa que nosotros, para esta situación en particular, lo que vamos a hacer es tratar de mirar algo que nos ayuda un poco a resolver integrales de cierto tipo. ¿Listos? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Resulta y pasa que hay un teorema bien particular y es el teorema de derivación por partes. O integración, perdón, de derivación, sigo pensando en derivadas. Entonces la integración por partes tiene un teorema particular y es que yo tengo, o yo defino, o yo trabajo, ¿cierto? Bajo una fórmula particular. Entonces, ¿a qué me refiero una fórmula? Pues a un teorema, pues que realmente es el que me ubica un montón. Entonces, este teorema tiene una particularidad y es que yo puedo identificar un teorema de la siguiente manera. Yo tengo la integral de u de b, ¿cierto? Y esto va a ser igual a u por b,
menos la integral de b por du. Entonces todo el mundo como que, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo se come? ¿Qué contiene? ¿Y para dónde vamos? ¿Listo? Entonces voy a tratar de explicar un poco. Entonces resulta y pasa que lo que nosotros hacemos es expresar esta integral. Entonces, expresar esta integral en términos de dos puntos, estos señores de acá. Y entonces, ¿cómo es que uno entra a hacer este tipo de situaciones y por qué es que este tipo de situaciones nos dan así? ¿Listos? Entonces vamos a tratar de mirar un ejemplo particular donde yo pueda hacer como un ejemplo o pueda revisar o pueda mirar qué puedo hacer. ¿Listos? Entonces, vamos a mirar acá un ejemplo particular. Ojo que esto se lo tienen que aprender. Este teorema no es complicado, pero sí hay que uno aprendérselo. Entonces, el primer ejemplo que vamos a mirar es, voy a colocarlo acá, ejemplo 1. Entonces vamos a tener aquí particularmente, sea la integral de x, coseno x de x, determinar la integral usando regla de integración por partes. ¿Listos? Entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de identificar particular. Entonces vengo acá a mi teorema general y lo recuerdo, ¿no? Entonces tengo la integral de u por db que sea igual a u por b menos b por du. ¿Listos? Entonces todos, bueno, profe, ¿y esto como qué se come? Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es de acuerdo al ejercicio que tenemos acá, que también lo voy a encerrar de verde para que miremos la similitud, yo tengo que encontrar a qué va a ser igual u y a qué va a ser igual db. ¿Listos? Y así voy a tratar de determinar qué es lo que estoy haciendo. Entonces, si yo quisiera encontrar una similitud bien particular, yo voy a decir por orden, este ejercicio está planteado así, por orden, yo voy a decir que u es igual a x, ¿cierto? Y voy a decir que coseno x de x es igual a db. ¿Listo? Entonces lo voy a colocar aquí como una pseudo tablita. ¿Listo? Entonces voy a decir que db es igual a coseno x de x. ¿Qué es lo que hay que hacer en este método? Hay que hacer selecciones de las expresiones. Entonces, de las expresiones que podemos tener, ¿cierto? Para poder reemplazar de alguna forma el teorema que tenemos ahí. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, primera situación, yo necesito encontrar u, b, b y du. Pero entonces resulta y pasa que en los datos, como yo planteo el teorema, ¿cierto? Lo que yo encontré particularmente fue u y db. ¿Listos? Entonces resulta y pasa que el teorema fundamental del cálculo, la parte 1, nos dice, mire, usted puede derivar y puede integrar. Entonces voy a aquí a hacer una situación particular. Cuando yo quiero encontrar du, pues ¿qué voy a hacer? Derive u a izquierda, mírenlo acá, lo deriva a izquierda y medio de u, y voy a derivar x, ¿cierto? Y entonces la derivada de x, ¿cuánto es? Es 1 de x. ¿Sí? Porque recuerden que la derivada de x es 1, y pues aquí sí ya vamos a ponerle, siempre poníamos el nombre, ahora ponemos nombre y apellido. Entonces cuando hago esto, derivo. Pero resulta y pasa que cuando hago esto, yo tengo db. Si yo quiero encontrar b, ¿qué debo hacer? Derivar. Antiderivar, sí, por allá alguien dijo. Antiderivar, o sencillamente tener el qué, la integral, ¿no? Entonces, la integral o la antiderivada de coseno de x, ¿cuál viene siendo? Menos seno de x.
No, seno solita, ¿vale? Pero sí, así es. Seno de X. Y entonces aquí uno ya tiene varias situaciones bien particulares, ¿cierto? ¿Por qué tiene varias situaciones bien particulares? Porque ya podemos o ya tenemos más bien todos los elementos que estábamos nombrando aquí de nuestro teorema. Entonces ya tengo U, lo tengo, mírenlo acá. Ya tengo B, lo tengo por acá. Ya tengo otra vez B, lo tengo. Y de U, lo tengo acá. Entonces una vez encuentra uno todos los elementos, ¿qué hay que hacer? Entonces yo la integral que tengo acá es X coseno de X de X, ¿cierto? Y entonces lo que voy a hacer es reemplazar toda esta parte que tengo, la reemplazo ahí. Entonces, U, ¿cuánto vale? Entonces, U habíamos dicho que vale ¿cuánto? X. ¿Listos? ¿Cuánto decimos que vale B? Seno de X. Menos la integral. ¿Cuánto vale B? Seno de X por du, que es 1 de X. Y entonces esto es X seno de X menos la integral de seno de X de X. ¿Cierto? Y entonces cuando yo encuentro esta integral, esta ya me la sé, ¿cierto? Esto es X, ¿cierto? Por, perdón, seno de X menos la integral de este señor, que es menos coseno de X más C. Y esto es X por seno de X más coseno de X más C. ¿Por qué ese más C no le afectó el signo? Dense en cuenta que no le afectó el signo. Recuerden que yo les decía, y bueno, y si no les he contado, es que no recuerdo, la constante de integración no se afecta por ninguna de las situaciones que se den. Siempre es más C, independientemente que sea 2, 3C o positivo o negativo, porque recuerden que la constante de integración lo que me está diciendo es que aquí hay una familia de funciones que cumplen esa condición. ¿Listos? Entonces el más C siempre se queda ahí tranquilo. ¿Cuándo se aplica el más C? Cuando la integral es indefinida. ¿Qué significa que sea indefinida? Que no tiene extremo inferior y no tiene extremo superior, como si lo veíamos en el segundo teorema fundamental del cálculo. Esta no la tiene. ¿Listo? O sea que estamos evaluando la curva en la mayoría de sus puntos. No estamos mirando de un intervalo a otro. ¿Listos? No sé si está un poquito claro, un poquito difuso, si hay preguntas. Voy a dejar aquí el teorema. No sé, voy a tratar de dejarlo acá. Voy a colocarles pasos. Estos por si me quieren hacer alguna pregunta. Profe, del paso 2 al paso 3, hay que, creo que eso, del seno. Listo. Calculé la integral. ¿Listo? Entonces, creo que cuando nosotros, bueno, aquí sí tengo que hacer un paréntesis. Yo les di tabla de derivadas, pero no les he dado tablas de integrales, ¿cierto? ¿Me recuerdan, porfa? No, integrales no, bro. Listo, entonces de una vez voy a pasar a... Bueno, entonces le respondo su pregunta y ya paso a tablas de integrales, ¿vale? Entonces resulta y pasa que cuando yo tengo la derivada de menos coseno, es seno. Y entonces la integral es viceversa, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo saber cuál utilizar? Entonces ya les voy a dar unas tablitas, ¿cierto? En que a ustedes les puede servir un montón la situación, ¿vale? Para poder calcular este tipo de situaciones que se les llegan a dar, sobre todo ya a partir de ahorita, ¿no? Que ya vamos a calcular integrales ya predeterminadas, pero pues que ya tenemos ahí, ¿vale? Entonces, del ejercicio, ¿alguna otra pregunta? Por parte no. Vale. Listos, entonces voy a hacer aquí un paréntesis antes de ir al segundo ejemplo. Entonces, muy buena la acotación que me hacen. Me había pasado las tablas. Aunque pues estas no tienen problema, ¿no? Si uno tiene, yo les decía, si uno tiene la derivada, tiene la integral. Pero bueno, las vamos a dar para que las tengan ahí. Y ojo, las que les voy a dar no son todas, son como algunas de muchas que hay.
Pues porque imagínense por un segundo, hay tablas para derivadas. ¿Cuántas funciones pueden llegar a haber? Pues eso hay un montón. Entonces sucede lo mismo con las integrales, ¿no? En esencia, ¿qué es la tabla de las integrales? Lo que nos ayuda un poco es, mire, vamos a tomar las principales funciones, pero si salen funciones más allá, o funciones por partes, o funciones raras, pues ahí sí toca mirar y tratar de calcular la integral con alguno de los métodos que tenemos. ¿Listos? Entonces, primera, yo tengo la integral de du, esto va a ser u más c. Esta ya la hemos visto. Es sencillamente tener que el primer teorema fundamental del cálculo nos permite establecer relación entre la derivada y antiderivada. De alguna forma, estos dos se cancelan y por eso es que queda u. ¿Listos? Pero bueno, en este curso eso no se da tan fuerte, eso se ve más fuerte en ecuaciones. La segunda, la integral de a por du es igual a por u más c. En esencia, ¿qué es lo que se hace ahí? Se saca la constante, se deriva el de u, queda u, y después le pone un c. El tercero, el de la suma, ¿no? Ya habíamos visto el de la suma, pero bueno, lo volvemos a repetir acá para consolidarlo todo. F de u más gu du, que es el diferencial. Y entonces esto nos va a quedar como la integral de fu du más la integral gu por du. Entonces, en esencia, ¿qué es lo que hago? Y reparto, ¿no? Sí, reparto como si fuera un producto, tanto la integral como el diferencial. El cuarto, este sí ya lo habíamos visto, ¿no? Que era la antiderivada de la integral de u a la n de u, que es la de una potencia, y esto es u a la n más 1 sobre n más 1 más c con n diferente de menos 1. La quinta, vamos a tener la integral de du sobre u, y esto va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Uno lo toma como valor absoluto, pero también se puede tomar solito, ¿listo? Pero pues para más seguridad, cuando uno quiera calcular con el valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Que preferiblemente que sean positivos se puede utilizar o aplicar el teorema, o que sea una variable también se puede aplicar de la misma manera. Sexto, vamos a tener cuando es un exponente con el número de Euler, ¿no? Entonces, e a la u de u, y entonces este es el más chévere, e a la u más c. ¿Listos? ¿Y por qué el más chévere? Porque resulta y pasa que... ¡Ay! Jorge Luis Castillo ha levantado la mano. Cuénteme, Jorge. No sé si la levantó hace poquito o hace mucho. Listos. Bueno, de pronto bajo la mano. Listos. Entonces resulta y pasa que tenemos aquí la situación de la integral de una función exponencial. Aquí, válgase la aclaración y nos sobra que esto es la constante de Euler, ¿sí? Que es un número trascendente, es un número que tiene unas características particulares. ¿Listos? Es esa constante, esa e que estamos mirando ahí. O sea, la exponencial, la función exponencial. ¿Listos? En el 7 tenemos la integral seno de u, y esto es igual a menos coseno de u, ¿cierto? Más c. Tenemos el octavo, que es la integral del coseno de u, y esto va a ser igual a seno de u más c. Décimo, aquí tenemos unas varias, pero no las vamos a tener todas, si no nos podemos aquí a copiar todas. Digo, noveno, yo es que décimo. Tenemos la integral secante cuadrado u de u es igual a tangente de u más c. Ahora sí, el décimo. La integral, si tenemos la de secante, la de cosecante cuadrado u de u, ¿cierto? Y esto es menos cotangente u más c. ¿Por qué nos sirven tanto? Porque resulta y pasa que algunas veces vamos a tener integrales que van a ser canzonas, pero con la tabla sale inmediato. Porque yo necesito una integral, simplemente tengo la consulta acá y acaba el problema. La 11
es cosecante de U, cotangente U de U, y esto va a ser igual a menos cosecante U más C. Y ya tenemos el de cosecante U, cotangente U de U, menos, listo, ¿cuándo nos faltaría? Ah, el de secante, les decía. Secante U, tangente U de U, y esto es igual a secante solito. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Voy a mostrar la relación entre estos, no sé, en la última que sé como más fácil. Entonces resulta y pasa que cuando yo voy de aquí a acá, yo integro. Pero yo quiero mirar de aquí hacia acá, encuentro la derivada. Entonces la tabla se puede interpretar en dos vías, ¿no? Una que es la derivada y otra que es la integral. Entonces si uno quisiera mirar estrictamente cuál es la derivada de una función, pues viene aquí y uno lee la tabla de derecha a izquierda. Pero si quiero mirar la integral, la miro de izquierda a derecha. ¿Listos? Entonces alguien podría decir, uy, profe, o sea que esto tiene un montón de funciones y esas tablas, y sí, efectivamente tiene un montón. ¿Sí? Si quieren de pronto conseguir la tabla de integrales, normalmente cuando estábamos en presencialidad, a veces uno dice, sin tablas, ¿no? Entonces, sin tablas que quiero ver hoy cómo está el tema, ¿no? Pero pues ya uno la experiencia y sobre todo el énfasis de estudio que se da, uno va aprendiendo que efectivamente no hay que hacer énfasis en las tablas, sino en todos los procedimientos que le sirven para resolver este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, señor. No, señor. Listos. Chun, chun, chun. Ay, creo que no les di las de... Vamos a sacar las de tangente ni cotangente. Sí, tenemos la... Bueno, perdón, les completo la tabla, es que vi que no les di ni tangente ni cotangente. Entonces esto es la integral tangente de U, ¿cierto? Y esto es igual al logaritmo natural de la secante, o el valor absoluto de la secante más C. Y el 14, la integral de cotangente de U, ¿cierto? Y esto va a ser logaritmo natural de seno de U más C. Listos. Bueno, entonces resulta y pasa que nosotros estábamos mirando un poco algunos ya ejemplos particulares de cómo es que nos queda esto, ¿no? Y cómo es que podemos hacerlo tanto con U como con DU y bueno, todo este rollo. Entonces, en medio de este paréntesis, tenemos nuestro ejercicio ejemplo 1. Profe, una cosita. El último, el 14, cotejante, no a U, no tiene U. Gracias. Qué Ah, tallazo. Listo, gracias, gracias. Sí, sí. se me pasó ahí el ese. No, y es que después quedan locos porque dirán, venga, va sin argumento. Listos. Entonces aquí en el ejemplo vamos a evaluar la integral de tangente a la menos 1, ¿cierto? De x. Entonces, resulta y pasa que voy a tener para este caso que analizar pues cómo puedo hacer yo mi famoso teorema, ¿no? Lo voy a volver a escribir acá. Y entonces el teorema, creo que lo tengo acá como U por dB. U por dB, listos. Es igual a... Listos, ahí, ¿listos? Entonces lo que vamos a intentar hacer es darle asignaciones, lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces voy a decir U es igual a tangente a la menos 1 de X. Y yo voy a decir que dB, que es el otro que necesito, es igual a dx. ¿Por qué? Porque yo partí esto y voy a decir este señor es U y este señor es dB. Atendiendo a este U y a este dB. ¿Listos? ¿Por qué lo hago así en situaciones como en diagonal, como separadas? Porque una la voy a derivar y otra la voy a integrar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo queda la derivada de esto?
La derivada de tangente de x, tangente a la menos 1, ¿no? Entonces no recuerdo si en la tabla se las coloqué, pero bueno, se las doy de una vez. Entonces la derivada de tangente a la menos 1, esto es igual a dx sobre 1 más x a la 2. Esa es la derivada de tangente a la menos 1, ¿vale? De b, entonces la integral de b, ¿cuál viene siendo? Entonces si yo hiciera las integrales acá, pues yo lo que tendría que hacer es cancelar y cancelar, y esto me va a dar que b es igual a x. Cuando yo tengo eso, sencillamente lo que voy a hacer es tratar de armar de nuevo el teorema que tengo arriba. Entonces voy a decir que la integral de tangente a la menos 1 x de x es igual a u. ¿U cuánto vale? Tangente a la menos 1 de x por b, que vale x. Entonces quiero dejar como esta salvedad, que eso queda así, ¿no? Menos la integral, vamos a decir que es b, que es x por du. Y du es dx sobre 1 más x a la 2. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces, resulta y pasa que ¿cómo se integra esta parte? Esta parte tiene unas características bien particulares para poderse integrar. Más cuando aún esto viene siendo x tangente a la menos 1 de x menos la integral de x sobre 1 más x a la 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a mirar cómo hacer para integrar esta situación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda la integral, ¿cierto? De x sobre 1 más x a la 2. Entonces aquí es cuando tenemos que recurrir a la tabla. Entonces vengo a la tabla y digo, oiga, necesito una que me dé x de x sobre 1x más 2. Vengo aquí, oiga, ¿dónde está esta? Y efectivamente no se las di. Es la del logaritmo natural. Ya las voy a escribir acá. Pero bien, conforme uno la necesita, las tiene que ir metiendo. ¿Les parece problema si se las escribo aquí a un ladito, la número 13? No, profe, no hay problema. Sería la 15. La 15, no es la 13. Ah, gracias, sí. Sí, me quedé en el pasado. Gracias. Listo, por qué les digo eso? Porque resulta y pasa que nosotros queremos saber cuál es la integral de manera inmediata, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo poder calcular eso, no? Entonces resulta y pasa que nosotros tenemos, particularmente, cuando yo estoy encontrando las tablas de derivadas o de integrales, entonces resulta y pasa que a mí me sirve tener, pues en general, ¿no? Un compendio, es lo que uno busca. Entonces uno busca tenerlas todas como a la mano, cosa que si a uno le salió una, como este caso, ¿no? Y no lo tenía en la tabla, entonces uno, bueno, listo, no me salió en la tabla, pero ¿qué debo hacer? Sencillamente lo que debo hacer es tratar de escribirla, ¿no? Entonces miren el caso que tenemos. Tenemos x de x, ¿cierto? Sobre 1 más x a la 2. Entonces, ¿qué significa eso? Ese 1 de x, bueno, como lo tenemos ahí. Entonces resulta y pasa que yo puedo, ¿cierto? Tener de una potencia el resultado una función logaritmo natural. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, esta es mi número 15, ¿no? Yo voy a decir que la integral de 1 sobre x de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Que si esto yo la condenso un poco para mi ejemplo que necesito, esto es la integral de dx sobre x igual al logaritmo natural de x más c. Pregunta, ¿puedo hacer esto? No. No. No, por favor. Tuve un problema con unos chicos de ecuaciones porque me hacen eso.
No, porque el de x lo que significa es que ya se efectuó una operación. ¿Cuál operación? La derivada. ¿Sí? Entonces, como lo que está diciendo ahí es derivada y el otro es una variable, son cosas que son totalmente diferentes. Entonces voy a usar ese dxx para esto. Entonces, comparémoslo con lo que tenemos abajo, ¿no? Lo voy a escribir acá. Entonces, resulta y pasa, y voy a colocarlo aquí como nubecita verde para recordar un poco. Entonces, yo tengo aquí la integral de xx es igual a logaritmo natural del valor absoluto de x más c. ¿Listos? Entonces, lo voy a aplicar acá. Entonces, yo lo que está en negro ya lo tengo. X tangente a la menos 1 de x, ¿cierto? Eso ya lo tengo ahí por defecto. Menos, y entonces simplemente ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a reemplazar a ver cuál me puede llegar a dar particularmente esto. ¿Listos? Entonces, ¿por qué les digo esta situación? Porque esto me va a dar de la siguiente manera. Esto me va a quedar, me va a quedar, perdón, acá. Voy a mirar logaritmo natural, ¿cierto? Pero es que tengo la duda de que aquí hay un x que no me sirve. Venga, la hacemos en un momentico. Sí tenemos que aplicar este caso, pero tenemos que hacer un reemplazo particular, ¿no? Entonces hagamos el siguiente reemplazo. Tengo acá esta, ¿no? Si yo tengo g de x igual a 1 más x a la 2 y g' de x es igual a 2x de x, entonces resulta y pasa que yo puedo aspirar sencillamente a aplicarla en la función de afuera. ¿A qué me refiero? Que me salió el ejercicio como complicado, pero lo resuelvo para que ustedes de pronto no les va a quedar de pronto adelante con problemas. Resulta y pasa que hay ejercicios, es que no quería mostrarles esto en los primeros ejemplos, pero bueno, que cuando yo vengo a resolver mi segunda integral, tengo que volver a aplicarle uno de los métodos que ya conozco, ¿sí? O por ejemplo, tengo que volver a aplicar el método de integración por partes. O sea, hay por ejemplo, si quieren ahorita les muestro un ejercicio en que uno tiene que aplicar varias veces definición por partes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre me queda una integral. Entonces, algunos no tienen solución por partes y hay que ir a otros métodos. ¿Listos? Como por sustitución o trigonométrica, pero bueno, hasta ahora conocemos uno, pero ya tenemos ayuda del otro. ¿Se acuerdan cuál era el otro? El de regla de la cadena. Ya tenemos ayuda de ese, que fue el que hicimos la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular sencillamente esta integral usando nuestra identidad y usando nuestra regla de la cadena. Entonces resulta y pasa que si yo quiero calcular esta integral usando regla de la cadena, ¿qué número me haría falta? ¿Qué número me haría falta? El 2 sobre 2. El 2 sobre 2, ¿cierto? Entonces voy a calcular abajo aquí esto con regla de la cadena y entonces esto va a ser x 2 sobre 2 x de x sobre 1 más x a la 2. ¿Listos? Entonces, ¿cómo me va a quedar esta situación? Entonces me va a quedar x tangente menos 1 a la x menos 1 medio integral de 2x de x, ¿cierto? Sobre 1 más x a la 2. Entonces, recuerden cómo es que puedo expresar esta integral. Entonces, sencillamente se vuelve la integral, ¿cierto? De la función que está por dentro, o la externa. En este caso, la externa viene siendo el 1 sobre algo. ¿Listos? Que definitivamente viene a ser la misma que, bueno, le voy a poner el mismo color para que quede. Esta va a ser el 1 sobre algo, esta es la función externa que estamos viendo, que es esta, ¿sí? Y esta viene a ser esta integral de acá, por eso la colocaba. Entonces esto va a ser x tangente a la menos 1 de x menos 1 medio, ¿cierto? Y aquí queda factor, ahora sí, del logaritmo natural, ¿cierto? De 1 más x a la 2 más c. Porque mi x viene siendo este señor de acá. Entonces sencillamente, ¿qué hice? Reemplacé. Hey, profe, pero es que se nos olvidó porque esto nos olvidamos de esto. No nos hemos olvidado. Primero porque el diferencial sigue estando acá. Esto es un dx, ¿no? Lo pone uno acá, sencillamente lo monté en el numerador. Y segundo porque el 2x lo que me hace es hablarme de la derivada interna, ¿cierto?
Y entonces al tener la derivada interna, recuerden que yo lo que hago es integrar sobre la derivada externa. Entonces aquí ya quedó un grandioso ejemplo de cómo aplicar dos métodos de integración, ¿cierto? En un mismo ejercicio. ¿Cómo la vieron? ¿Preguntas, dudas? Por mi parte no, señor. Profe, hacer la integración con el 1 más x cuadrado, ¿se desaparece el 2x de x? Sí, señor. El Ok. 2x, de hecho, es el 2x. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque el de x sí se sostiene, ese es el factor, el que el de x de la derivada normal que tenemos en una integral. Pero bueno, vamos a intentar mirar otros ejemplos a ver cómo nos da. Vamos a mirar uno que de pronto nos quede más simple, pero es que de aquí para allá ya todos se vuelven un poquito más complejos. ¿Listos? Entonces, a ver, ¿cuál? Echémosle cabeza a uno que quede bonito y que no vaya a ser tan complicado. Bueno, vamos a mirar uno particularmente, ¿cierto? Y que nos puede dar algún tiempo de problemas. Pero bueno, vamos a mirar a ver cuál podemos. Ajá. Listos. Vamos a mirar uno que se aplique doble vez la integración por partes, ¿vale? Estaba como pensando en uno, pero ya tengo uno. Bueno, entonces vamos a decir que tengo esta situación. Entonces, evaluar. Entonces, la integral del logaritmo natural de x a la 2 de x. ¿Listos? Entonces, uno ve eso y uno dice, bueno, tenemos varias situaciones. Vamos a mirar cómo nos queda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar nuestro teorema. Entonces, vuelvo y lo recuerdo. Y lo recuerdo mucho porque, pues, lo tienen que hacer constantemente. Entonces, esto es u por b menos la integral de b por du. ¿Listos? Y entonces, cuando tengo esto, pues, sencillamente comienzo a hacer asignaciones, ¿no? Entonces, voy a decir que este señor va a ser u, logaritmo natural de x a la 2, y este señor va a ser db. Entonces, db es igual a dx. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Completamos la tabla, hacia abajo derivamos y hacia arriba integramos. ¿Listos? Entonces, derivada de u, ¿cierto? Entonces esto se vuelve un poquito, regla la cadena, ¿no? Entonces, ¿cómo es regla la cadena? Derivada externa por derivada interna. Entonces, de u, esto es 2 factor del logaritmo natural de x, ¿cierto? Por la derivada interna. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x de x. ¿Listos? Entonces, sin embargo, lo escribo. Esto es derivada externa. Y esto es derivada interna. ¿Listos? El db igual a dx. Si yo quiero integrar, ¿cuánto es la integral de db? ¿Cuánto es? X. Entonces, b igual a x, ¿cierto? Y entonces, cuando vamos ya ahora sí a tener nuestra integral, entonces tenemos integral del logaritmo natural de x a la 2 de x. Esto va a ser, entonces, voy a escribir el teorema, ¿vale? Para mirar cómo queda. Entonces, u por b menos la integral b por du. Entonces, u, logaritmo natural de x a la 2 por b, que es x, menos la integral b, que es x, ¿cierto? Por du, y du viene siendo, es harto, 2 logaritmo natural de x por 1 menos x de x. ¿Listos?
Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Voy a colocar aquí flechitas. Entonces, U por B, B por DU. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, señor. Listos. Entonces, bueno, ¿qué otra situación tenemos acá? Entonces resulta y pasa que dentro de este ejercicio tenemos aquí el logaritmo natural de x a la 2 por x menos la integral. Y aquí puedo hacer cosas, ¿no? Dentro de la integral puedo hacer varias cosas. Entonces resulta y pasa que esto es x, 2 logaritmo natural de x. Y esto es, ojo, esto es así, por 1 sobre x por dx. Y coloco aquí doble paréntesis. Entonces, uno y otro. Entonces, cuando tengo esta situación, como todo está multiplicando, este lo puedo cancelar con este. ¿Listos? Y el 2 lo puedo sacar de la integral. O sea, esto es logaritmo natural de x a la 2 por x menos 2 por la integral, logaritmo natural de x de x. Entonces, claro, se simplificó un montón el tema, ¿no? Se simplificó un montón el tema. ¿Por qué? Porque sencillamente ya cancelamos todo lo que teníamos que cancelar. Entonces, aquí podemos calcular directamente, ¿cierto? La integral del logaritmo natural de x o volver a hacer integración por partes. ¿Listos? Como hasta el momento creo que la del logaritmo no nos ha dado, entonces tenemos que hacerla por partes. Pero entonces por partes, entonces voy a escribir aquí de nuevo. Se aplica la regla o teorema de integrales por partes. Entonces, ¿cuál es la integral que tenemos que ahora hacer por partes? Si se dan cuenta, acá tengo logaritmo natural de x a la 2, ¿cierto? Por x menos 2. Y entonces lo que hay que hacer por partes es este señor de acá. Y lo voy a colocar aquí como en naranja, ¿no? Entonces esto es logaritmo natural de x. Y entonces voy a hacer la solución, este por partes la voy a hacer acá. Simplemente como para que lo tengan en un solo lado. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es decir, para este caso, entonces vuelvo y escribo acá la integral de u por db, u db, es igual a u por b menos b por du. ¿Listos? Y entonces aplico aquí lo mismo. Entonces voy a decir u y db a qué es igual. ¿Listos? Entonces, u para este caso viene siendo logaritmo natural de x y db viene siendo de x. Miren que fue acá. Este viene siendo u y este viene siendo db. No sé si se alcanzan a ver. ¿Me confirman si ven ambas? Ahí sí se ve las Ahí ambas. sí se ve, ¿sí o no? Entonces uno dice, u es igual a logaritmo natural y db es igual a dx. ¿Listos? Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, du es igual, entonces la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x de x, ¿cierto? Entonces recordemos, hacia abajo derivo y hacia arriba integro. Y entonces la integral de esto es b igual a x. Y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces decimos, no, esto sencillamente se aplica de nuevo el teorema y entonces queda la integral de logaritmo natural x de x va a ser igual a u por b, que es logaritmo natural de x por b, que es por x, ¿cierto? Menos la integral, ¿cierto? De b, no, sino está acá b, que sería x por du, que es 1 sobre x de x. ¿Listos? Y entonces, cuando ya tengo esto es logaritmo natural de x por x menos, estos dos señores se cancelan porque hay una multiplicación y queda la integral de dx, ¿cierto? Y entonces, esto integrándolo queda logaritmo natural de x por x menos la integral de dx viene siendo
Esto viene siendo x más c, ¿cierto? Esto es x más c. Y entonces rompiendo queda aquí por x menos x más c. Y entonces, ¿qué tengo acá? Tengo acá toda la solución de esto que está en naranja. Todo esto que está aquí en naranja. Y entonces sencillamente vengo y escribo, y esto me queda logaritmo natural de x por x, ojo con los paréntesis porque si no queda en el argumento, menos x más c. Esto es esto de acá, queda multiplicado, ahora sí volvemos al ejercicio, 2 menos x por logaritmo natural de x a la 2 igual, ¿cierto? Y entonces aquí ya es hacer álgebra, ¿no? Entonces rompamos paréntesis y resolvamos esto. A la 2 por x menos 2 logaritmo natural de x, ¿cierto? Aquí por x menos 2x más c. ¿Por qué el 2 no distribuyó en c? Recordemos que la c la multiplique, la divida, le cambie el signo, siempre va a quedar c. ¿Listos? Entonces, ¿qué puedo reorganizar acá? Como para que me quede más bonito. Ahí este es más. Porque menos 2 por x, por menos x, es más 2x. Entonces aquí lo voy a organizar simplemente, no puedo hacer más, simplemente lo voy a organizar como por logaritmo natural x a la 2 menos 2x logaritmo natural de x más 2x más c. ¿Qué hice? Simplemente organicé este señor, lo puse acá, este señor lo uní con este señor y lo coloqué acá, y este señor lo dejé acá y el c quedó igual. Entonces, cuando yo tengo esto acá, yo digo, bueno, sí, hay ejercicios que van a requerir que ustedes usen el método de integración por partes, ¿cierto? Y van a haber ejercicios que exigen que usted utilice reiteradamente el método de integración, ¿cierto? Bueno, ya sea cadena o partes. Va a pasar, y pues por lo menos en el taller de hoy no, pero va a pasar que usted integre por partes y en su segunda integral le salga otro tipo de integral y usted no tenga todavía el método necesario para poderlo resolver. Entonces, por eso el método por partes, cuando uno lo escoge, uno debe tener seguro que debe conocer otros métodos. En el momento determinado les daré unas reglas y les diré, mire, más o menos uno observa esto cuando quiere resolver una integral. Aunque particularmente yo siento que resolver integrales lo que ayuda es a estructurar mentalmente qué es lo que hay que hacer. Si ustedes miran, pues hay software que ya particularmente ya resuelven esto. Usted pone la integral y sale todos los pasos. Pero alguien diría, bueno, profe, ¿y eso a mí qué me sirve siendo ingeniero? ¿Sí? Hay algoritmos de Machine Learning, hay algoritmos que necesita usted saber qué está calculando, particularmente en teoría de probabilidad. En teoría de probabilidad, usted debe saber cálculo integral. Entonces, lo que es cálculo 1 y 2, usted tiene mucha herramienta para trabajar, ¿sí? ¿Como cuál herramienta, querido profesor? Como la integral, ¿cierto? Y como las derivadas. Entonces, des en cuenta que hoy particularmente ya dimos un brinco gigante, ¿no? Creo que ya comenzamos a ver ahora sí cálculo integral. Porque claro, ya se dieron cuenta, o bueno, no sé si se habrán dado cuenta, que si usted quiere manejar bien el cálculo integral, tiene que manejar perfectamente el diferencial. Por esta sencilla razón de acá. Y voy a hacer como un pequeño análisis de acá. Entonces mire que cuando usted está aplicando el método por partes, usted debe saber derivar. Mire acá, este es un claro ejemplo. Pero para usted saber derivar, usted debe saber regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, si usted de primerazo se encuentra con esto y no lo sabe derivar bien, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque miren lo que tuvo que hacer. La interna por la derivada externa. Aquí, ¿qué pasa? ¿Listos? Las tablas de integrales, listo, ya se las di. Tenemos teoremas de integrales ya de hace rato. Lo que pasa es que al principio, hasta que no teníamos el teorema fundamental del cálculo, lo que hacíamos era llamarlos derivadas. Trabajábamos con una derivada, con una antiderivada, perdón. Y ahora lo que hacemos es sencillamente ya trabajar con los teoremas de integrales y mirar cómo hacer o cuál corresponde en cada una de las etapas de cada uno de los ejercicios. Entonces, creo que ya comienza a, dijo alguien, a apretarse un poco el curso, ¿no?
Entonces comienza a apretarse el curso porque si usted traía un poco dudas de cálculo diferencial, que nos tomamos, recuerdan ustedes, todo un corte para decir, bueno, traemos como niveles diferentes con respecto al trabajo del cálculo, nos vamos a tomar la molestia a todos, y digo todos porque tanto ustedes como yo nos pusimos a trabajar en el tema, de mirar cómo hacer para subsanar eso, ¿no? Entonces ya listo, le metimos un corte, hicimos, repasamos todo de funciones, medio vimos límites, derivadas fuertemente, porque cuando llegáramos acá, pues obviamente íbamos a necesitar el manejo de derivadas por todo lado. ¿Listos? Entonces, los escucho. Creo que debo escucharlos un montón. Profe, tengo una pregunta. Señor. En el Abajo. ejercicio, Sí, listo. sí, señor. Regáleme un momento, le voy a poner numeritos para que usted me pueda hacer preguntas sobre... Ahí, listo. Y aquí voy a poner otros. 6, 7, 8 y 9. ¿Listos? Como para... Ahora sí. En En el 3. 3, listo. Ya, acá. Listos, señor. ¿Por qué la X es de la mitad está solo? ¿No sería 2X también? ¿Este? No, el de la derecha. ¿Este? Sí, es. Listo, vale. Resulta y pasa que estos señores de acá es un solo producto. ¿Sí? Haga de cuenta como cuando usted tiene 2 factor de A por B, algo así en álgebra, ¿no? Entonces, cuando usted multiplica eso, no, o sea, no queda 2A y 2B, así no queda. ¿Cómo queda? 2AB, ¿cierto? Porque como no hay una suma ni una resta, entonces no se distribuye. Entonces, aquí queda algo similar. Entonces, simplemente se escribe de corrido un producto y el otro producto. Lo que pasa es que uno lo puse con puntico, que no se escribe, y el otro lo coloqué con paréntesis para diferenciarlo con el X. Listo, profe. ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿Están ahí? ¿Aún siguen ahí? Sí, profe, que estamos. Sí. Entonces no sé si se quedaron sin palabras, o con pocas, o con muchas palabras, o con muchas dudas, o poquitas dudas. Bueno, niños, entonces, bueno, miremos a ver cuántos llegamos acá a clase finalmente. Cristian, Yesida, Andrés, Dago, José, Julián, Marilyn, José, Edwin. Ahorita, los que hayan llegado tarde, porfa, me dejan un mensaje ya mismo acá en el chat. Hey, profe, llegué y usted cerró, no sé, lo que quiera colocar. Para que cuando quede en la transcripción de la llamada quede ahí a qué horas. Bueno, yo sé que llegaron después de que cerré, pero entonces para que quede que sí vinieron, ¿vale? Profe, una cosa es que yo estaba desde la clase de las 6, pero como yo iba en la moto, yo venía para la casa, entonces pues cuando usted lo abrió no puedo responderlo. Listo, escríbame ahí, hey, profe, yo estaba en moto, todo. Porque es que la ventaja es que me llega la transcripción de todos los chats, entonces es una maravilla. Listo, Listos, bueno. Bueno, niños, entonces háganle, se toman un tinto, descansan un poquito la cabeza, se relajan y nos vemos ahorita para la segunda parte de la clase y porfa, estén a tiempo y para el taller que vamos a trabajar hoy, ¿vale? ¿Las 8, profe? Sí, señor. Vale, profe. Listo. Bueno, Vale, profe. vale, hasta luego.